La historia del fútbol está llena de mitos, de hazañas inolvidables y también de maldiciones que parecen tejerse con el paso de las décadas. Una de las más comentadas, envuelta en misterio y repetición, es la llamada maldición del Balón de Oro. Ese galardón, creado en 1956 por la revista France Football, buscaba premiar al mejor jugador del mundo, al futbolista más determinante de cada temporada. Sin embargo, desde su nacimiento ha cargado con un destino curioso. Ningún jugador que ganó el Balón de Oro en el año previo a un mundial logró coronarse campeón del mundo en ese torneo. Lo intentaron grandes leyendas, lo soñaron generaciones enteras, pero una tras otra las ilusiones se desmoronaron. La coincidencia se volvió tradición y la tradición, en voz de muchos aficionados, se convirtió en una condena inevitable. El recorrido por esta maldición comienza en los años 50, cuando el fútbol europeo empezaba a tomar la forma moderna que hoy conocemos. Alfredo Di Stéfano, el alma del Real Madrid de las 5 Copas de Europa consecutivas, fue uno de los primeros en levantar el Balón de Oro. En 1957 y 1959 lo conquistó, imponiéndose como símbolo de jerarquía y técnica. Sin embargo, el destino fue cruel. La selección española no logró clasificar al Mundial de Suecia 1958, y así la saeta rubia se retiró sin haber jugado jamás una Copa del Mundo. Para muchos, aquello fue el primer síntoma de una maldición que recién nacía. Años después, en 1961, el argentino Omar Sívori, estrella de la Juventus, se alzó con el reconocimiento. Su estilo eléctrico y su capacidad para decidir partidos lo colocaron entre los más brillantes de su generación. Pero en Chile 1962, la selección argentina se hundió en un grupo complicado y quedó eliminada de inmediato. Lo único memorable de aquella participación fue la violenta batalla de Santiago contra los anfitriones chilenos, un partido que terminó siendo más recordado por los golpes que por el fútbol. Sívori regresó a Italia decepcionado, cargando en silencio con el peso de aquel fracaso. En 1965 el turno fue para Eusebio da Silva Ferreira, el Pantera Negra, ídolo del Benfica y orgullo de Portugal. Ese mismo año deslumbró en Europa con su fuerza, velocidad y goles. Llegó a Inglaterra 1966 como la gran esperanza de su nación, que debutaba en la máxima cita. Y aunque Eusebio brilló con luz propia, anotando 9 goles y convirtiéndose en máximo artillero del torneo, no pudo romper la maldición. Portugal quedó en el tercer lugar, tras caer en semifinales contra Inglaterra, el anfitrión y eventual campeón. El mundo lo aplaudió, pero la copa le fue esquiva. 4 años después, en 1969, Gianni Rivera del Milan se llevó el Balón de Oro. En México 1970, Italia alcanzó la final tras eliminar a Alemania en una semifinal que fue llamada el partido del siglo. Sin embargo, en la definición se encontraron con el Brasil de Pelé, Jairzinho, Tostão y compañía, un equipo que muchos consideran el mejor de la historia. Italia fue derrotada con claridad 4-1, y Rivera, pese a su talento, no pudo escapar al destino de los otros galardonados. En los 70, el caso más emblemático fue el de Johan Cruyff, quien revolucionó el fútbol con su inteligencia, su técnica y el concepto del fútbol total junto a la naranja mecánica. Cruyff ganó el Balón de Oro en 1971, 1973 y 1974, y precisamente ese último año llegó al Mundial de Alemania con todo el favoritismo. Holanda maravilló al mundo con su estilo, un ballet futbolístico que parecía imparable. En la final comenzaron ganando contra Alemania con un gol de penalti antes de que los rivales tocaran la pelota, pero terminaron cayendo 2-1. Cruyff, símbolo de belleza futbolística, se quedó sin el premio máximo. La maldición volvía a hacerse presente. Allan Simonsen, delantero danés del Borussia Mönchengladbach, levantó el galardón en 1977. Su talento era indiscutible, pero la historia fue aún más dura. Dinamarca ni siquiera clasificó al Mundial de Argentina 1978, dejando a su estrella fuera de la cita. El destino parecía ensañarse una vez más. A comienzos de los 80, Karl-Heinz Rummenigge, referente del Bayern Múnich y de la selección alemana, ganó el Balón de Oro en 1980 y 1981. Llegó al Mundial de España 1982 como líder de una Mannschaft que llegaría hasta la final. Parecía que el destino le daría un giro a la maldición, pero Italia, guiada por Paolo Rossi, se impuso 3-1. Rummenigge, pese a su entrega, se fue otra vez sin el trofeo más grande. El francés Michel Platini, con la camiseta de la Juventus,
Fue dueño absoluto del Balón de Oro entre 1983 y 1985. Su elegancia en el campo lo convirtió en mito, y Francia lo llevó a México 1986 como su esperanza máxima. Platini respondió con calidad, su selección jugó bien y terminó en tercer lugar, pero otra vez el campeón fue distinto. Argentina de Diego Maradona acaparó la gloria, mientras Platini sumaba su nombre a la lista de maldecidos. Marco Van Basten, el letal delantero del Milan, se adueñó del Balón de Oro en 1988 y 1989. Llegó a Italia 1990 con una Holanda que era campeona de Europa y contaba con jugadores magníficos. La expectativa era enorme, pero la realidad fue decepcionante. Los neerlandeses fueron eliminados en octavos de final por Alemania, que acabaría ganando el torneo. Van Basten, que nunca pudo anotar en un mundial, vio como su sueño quedaba enterrado. En 1993 fue Roberto Baggio, el divino, quien recibió el premio. Su talento casi celestial, capaz de combinar magia y eficacia, llevó a Italia hasta la final de Estados Unidos 1994. Allí, después de una tanda dramática de penales contra Brasil, todo se decidió en sus pies. Baggio elevó el remate por encima del travesaño y, con ello, la maldición se fortaleció aún más. La imagen de su rostro cabizbajo en el Rose Bowl quedó grabada para siempre. En 1997, Ronaldo Nazario, el fenómeno, se convirtió en el jugador más joven en ganar el Balón de Oro. Tenía 21 años y parecía imparable. En Francia 1998, Brasil llegó a la final contra los locales. Pero un episodio oscuro rodeó aquel partido. Ronaldo sufrió un misterioso malestar horas antes de la final. Jugaría de todas formas, pero apagado, irreconocible, y Francia terminó imponiéndose 3-0. Otro capítulo más en la maldición. El inglés Michael Owen fue elegido mejor del mundo en 2001, gracias a su explosión con el Liverpool. En Corea-Japón 2002, Inglaterra llegó a cuartos de final con ilusión, pero Ronaldinho y Brasil acabaron con ellos. El gol de tiro libre del brasileño sobre David Seaman fue un golpe del que no se levantaron. Inglaterra se fue a casa, y Owen tampoco pudo romper la condena. En 2005, Ronaldinho, el mago del Barcelona, conquistó el Balón de Oro. Ese año parecía invencible, con su sonrisa y su magia hipnotizando a todos. Pero en Alemania 2006, la selección brasileña decepcionó y fue eliminada por Francia en cuartos de final. Ronaldinho pasó inadvertido, como si el hechizo hubiera desaparecido. En 2009 Lionel Messi ganó su primer Balón de Oro, en medio de una temporada perfecta con el Barcelona. Llegó a Sudáfrica 2010 como la gran esperanza argentina, pero en cuartos de final Alemania los destrozó 4-0. Messi se fue en silencio, sin goles, y la maldición se extendió también sobre él. Cristiano Ronaldo vivió algo similar. Con Balones de Oro en 2013 y 2017, se presentó en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 con la ambición de guiar a Portugal. Pero en ambos casos fue eliminado antes de lo esperado, en fase de grupos en 2014 y en octavos de final contra Uruguay en 2018. La historia se repetía.